Buenas tardes. Vamos a ir empezando la sesión de hoy. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por acompañarnos en esta segunda sesión del seminario Los nombres del miedo. La tarde de hoy está dedicada a dos intervenciones que se acercan desde perspectivas de nuevo diferentes, pero conectadas a la cuestión del miedo. Vamos a escuchar en primer lugar a Nancy Garín, que va a presentar la ponencia A pesar del miedo, construcciones político-estéticas por la vida, y después a Mario Buletic, que va a presentar su conferencia representando el miedo en el museo, la exposición What Are You Afraid Of? Fear in Our Everyday Life. La conferencia de Nancy trata de las respuestas estético-políticas a diferentes formas de violencia, a través de las cuales se construye y se construyen los discursos del miedo y se instrumentaliza el miedo para diferentes formas de control social. Entonces, va a explicar de diferentes casos para reflexionar en torno a esto. Os comento brevemente algo de su trayectoria. Nancy Garín es periodista independiente, investigadora en arte y curadora. Sus proyectos se relacionan con el pensamiento crítico, nuevas pedagogías, archivos, memoria y decolonialidad. Ha sido parte del colectivo Etcétera, la Internacional Errorista y el grupo de investigación Península, Procesos Coloniales y Prácticas Artísticas y Curatoriales. Es parte de las plataformas de investigación y producción Equipo Re, con el cual viene desarrollando el proyecto Anarchivos SIDA, proyecto en torno al urbano como parte de la maquinaria y espectros del urbano, ¿no? Proyecto en torno al urbano como parte de la maquinaria colonial y capitalista. Bueno, y una vez más agradeceros a Nancy y a Mario haber aceptado la invitación y estar aquí. Y nada, pues cuando quieras, Nancy. El audio de... Muy importante. Perdón. Mira, es aquí, le doy al play, ¿no? Le damos al play. Atrás, sí. Y enciéndela, sí. No. Hola. ¿Anda? ¿Ahora sí? Ah, vale. Uy. Le damos al play. ¿Y tiene sonido? Porque no se ha escuchado por eso. ¿Quieres que le demos al play? Sí, pero tiene que haber sonido, porque antes no sonó. Hay sonido, ¿no? Me refiero, no yo. Sí, Sonido, empezamos con el... Tenemos problemas técnicos, lo siento. Y se acopla el sonido. Hola. Ahora no anda. ¿Sí? Vale. Me van a perdonar, yo soy un poco a la tecnología un desastre, pero es parte de la manera en que también voy elaborando el discurso, que no es necesariamente algo lineal y plano. ¿Quieres que te saquen las fotos? Sí, ahora necesito las fotos. Gracias. La 1. La imagen que acabo de proyectar, de unos segundos, 30 segundos, es el bombardeo a la Casa de Gobierno de Santiago de Chile, la Casa de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973. Esa imagen, en realidad la situación misma del bombardeo, militarmente no era necesaria, según las propias palabras de los militares chilenos, para ese día 11 de septiembre.
Pero ya que estaba la mayoría de la prensa internacional presente en el territorio, debido al proceso que se estaba llevando adelante del gobierno socialista de Salvador Allende, se aprovechó, ¿no?, de hacer esta imagen, bombardear lo que era el espacio, digamos, de la representación institucional de la democracia, para dar un ejemplo que no solamente atravesara, digamos, los cuerpos, las mentes y la subjetividad de los chilenos, sino del mundo entero, como una manera de ejemplificar a través del miedo que nunca más pudiera ocurrir una situación como la que se había vivido en esos 3 años del gobierno socialista de Allende. Para quienes no conozcan ese proceso, los invito a revisarlo. Hay muchos documentales, La Batalla de Chile y muchos otros, que da cuenta de un intento por vía democrática, dentro de los marcos de la democracia republicana moderna, de la transformación social y de la oposición a un capitalismo. Quería empezar con esa imagen porque yo soy parte de la generación que nació un año antes del golpe de Estado y creció en dictadura, sosteniendo esa imagen como el miedo interiorizado y subjetivizado en mi cuerpo y en mi mente. Y también porque yo siempre hablo y trabajo en mis investigaciones, no desde un lugar de observadora o de investigadora neutra, sino que tiene que ver con mi experiencia vital y poder explicar de alguna manera lo que ha sido mi vida, mi existencia y de mis colectivos y la gente que me rodea, ¿no? Entonces he dedicado, justo como decía Inés antes, mucho de mi trabajo de investigación a la relación entre memoria, no como algo cristalizado en el pasado, sino cómo esa memoria es necesaria, cómo esa memoria necesita ser espectral para potenciar y activar el presente y con ello poder pensar un futuro posible. Respecto al miedo, y justamente con esa imagen del bombardeo, el bombardeo de la moneda era una imagen ejemplificadora que produce el primer momento del shock. El libro de Naomi Klein, la teoría del shock, da cuenta efectivamente cómo la terapia de shock de las dictaduras en el Cono Sur era necesaria para poder instalar el modelo social, cultural, económico y político que vivimos hoy día, el neoliberalismo global. Era necesario un shock para poder tener una sociedad que no pudiera moverse, una sociedad fragmentada, atemorizada del otro, desconfiada, para poder así de esa manera desarrollar sin ningún problema una primera etapa del neoliberalismo que es radicalmente violenta. El primer momento de las dictaduras militares, por eso traigo esas imágenes también, son a lo menos los primeros 6 años de la dictadura chilena, pero la otra cantidad de dictaduras que se empiezan a acontecer sucesivamente en Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y el Plan Cóndor, que es la que articula todas las dictaduras, se va a extender también a gobiernos democráticos como los de Colombia, Ecuador y Perú. Ese primer momento de shock es un shock completo: desaparición, tortura, exilio, asesinatos masivos, prisión masiva en campos de concentración, como por ejemplo el Estadio Nacional, que es el estadio más grande de Chile, se convirtió en el principal centro de detención masiva de opositores o posibles opositores, hasta este momento todavía no éramos opositores, digamos, al régimen dictatorial. Sin embargo, y eso es parte de lo que voy a ir construyendo en el relato, cada momento de shock y de miedo produce a la vez la posibilidad de responder a ese miedo. Los procesos de trauma, en general, uno mismo que lo ha vivido, digamos, sabe que hay un momento de reposo necesario, ¿no?, ese primer momento de shock, pero que el shock no dura para siempre. Siempre va a haber un momento de necesidad, incluso casi inconsciente, de responder, sobre todo porque todos tenemos un apego indiscutible a la vida. Uno de los miedos más grandes que tenemos como seres humanos es a morir, por ejemplo, o el dolor, por ejemplo, en el caso de los cientos de miles de personas que fueron torturadas durante los años de dictadura. En un momento el dolor mismo físico, mientras no lo tienes, te produce miedo. Cuando ya lo empiezas a atender, produce otras cosas.
y produce efectivamente un campo de resistencia lleno de potencia. El primer ejemplo, ¿cómo cierro y abro? Es que como tengo dos pantallas, esta y la de ahí, entonces es más difícil de manejar el... Ahora lo voy a mover para allá. ¿Ah? Ahí está, perdón, ahí está. El primer ejemplo de resistencia o de contrarrestar ese miedo que tiene que ver con las dictaduras, voy a dar dos ejemplos fundamentalmente. El primero de ellos, el que se encuentra arriba a la derecha, es el caso de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. En el año 1976 en Argentina se produce un golpe de Estado como parte, digamos, de todo el entramado de los golpes de Estado y dictaduras militares en el Cono Sur. Y un año después, un grupo de mujeres que buscaba a sus hijos, que en ese momento todavía no eran detenidos desaparecidos, simplemente no sabían dónde estaban prisioneros, se van a juntar para exigir al gobierno, a la Junta Militar, respuesta respecto a sus hijos. Las Madres de Plaza de Mayo, la primera vez que llegan ahí a la Casa Rosada, juntas todas ellas, se les prohíbe juntarse, porque según la ley de estado de sitio, como ocurre, como nos pasó hace poquito con el COVID, el derecho a reunión está prohibido. El derecho a reunión es juntarte con alguien en un lugar determinado. Y ellas muy rápidamente, seguramente de iniciativa, digamos, del momento de poder contrarrestar esa situación, van a crear una ronda, van a empezar a girar alrededor, ahí en la Plaza de Mayo hay un obelisco pequeñito, un monumento, y van a empezar a girar alrededor del obelisco, desobedeciendo, entre comillas, la ley que les prohibía reunirse en la plaza. Desde ese momento en adelante, cada jueves, y eso hasta el día de hoy, las Madres de Plaza de Mayo se van a reunir para dar lo que se llama la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Ahí arriba hay una fotito que está justo una ronda muy, muy grande en el obelisco. Después, cada año se hace un día que se llama la Marcha de la Resistencia, que empezó a hacerse más o menos el año 78, no estoy segura, 78, 79, donde se convocaban otras organizaciones para marchar 24 horas alrededor del obelisco, de manera de seguir exigiendo al Estado argentino una respuesta respecto a sus hijos. La ronda ya como un lugar, ¿no? Como un lugar de desobediencia y de oposición a ese miedo posible, ¿no? De prohibirte estar reunido en la calle. Reunirse en la calle en plena dictadura podía ser producto de detención e incluso de desaparición o asesinato. Otro elemento interesante de la Madre de Plaza de Mayo es el propio pañuelo, un pañuelo que nosotros todos conocemos como el símbolo de la Madre de Plaza de Mayo. En realidad, en principio, era el pañal de los hijos, ¿no? En ese tiempo se usaban pañales de tela, ahora han vuelto de moda, ¿no? Y ellas, para poder tener una manera de identificarse como las madres de esas personas, marchaban con un pañal, ¿no? Para identificarse entre ellas. Bueno, al día de hoy ya es un pañuelo como tal, es el símbolo de ellas, fue, digamos, evolucionando hasta convertirse efectivamente en un símbolo estético-político que tiene una identidad propia a nivel global. No hay nadie en el mundo que no reconozca esa imagen del pañuelo como la Madre de Plaza de Mayo. El año 1983, ya terminada la dictadura en Argentina, no haciendo el resto del Cono Sur, un grupo de artistas, 3 artistas fundamentalmente, Rodolfo Aguirre Berri, Julio Flores y Guillermo Kotzl, van a ganar un premio de la Fundación ESO, un premio de arte, y ellos deciden hacer una acción colaborativa, una acción artística colaborativa. Hasta ese momento no tenía nombre, pero la idea de ellos era intentar buscar una manera de simbolizar el cuerpo de los desaparecidos. Todavía en Argentina hasta el día de hoy hay 30.000 personas que están desaparecidas o más, pues esas son las cifras oficiales, de los cuales además 400 personas que tienen la edad mía, más o menos 50 años, son hijos apropiados. La dictadura de Argentina cometió uno de los crímenes para mí más espantosos que se le puede haber ocurrido, aparte del nazismo, digamos, que es a los propios desaparecidos
apropiarse de sus hijos y entregarlo a militares que efectivamente muchos de ellos habían asesinado a los propios padres de estas personas. Hasta el día de hoy hay casi 400 personas en Argentina que no saben que viven con sus padres, con los apropiadores, digamos, y posiblemente los propios genocidas de sus padres, ¿no? Que son hijos de desaparecidos. Entonces, bueno, ellos, sacando un ejemplo de un afiche que años atrás había aparecido en la UNESCO, diseñado por un artista llamado Jerzy Spassky, que era un homenaje a los muertos en Auschwitz. Spassky había hecho un afiche que era un tramado pequeñito de 2.370 siluetas, que iban todas unidas, de niños, adultos, gente más vieja, solo digamos, la siluetita, que finalmente cuando uno ve el afiche es un entramado que parece simplemente una trama, ¿no? Y son siluetas. Entonces, tomando ese ejemplo, estos tres artistas deciden efectivamente diseñar una silueta que va a representar el cuerpo de los desaparecidos. En principio la acción era pensada para hacerla con las madres, el día de la Marcha de la Resistencia del año 83, y esto se transforma o de alguna manera se expande de una acción artística a una acción política. La convocatoria llega a tal nivel que llegan muchas más personas de lo que se había pensado, y las siluetas ya pasan, digamos, de la plantilla que ellos habían llegado, la plantilla, digamos, que habían diseñado para la acción. La gente empieza a llegar con su propia plantilla o empiezan a ocupar sus propios cuerpos en el papel para hacer la plantilla de esa silueta de los desaparecidos. Esa acción que se va a llamar el siluetazo y que hasta el día de hoy es tomada como un ejemplo efectivamente de esa expansión de una acción artística a generar efectivamente una acción estético-política, va a servir de ahí en adelante para muchas otras acciones de este carácter en los lugares donde hasta el día de hoy hay detenidos desaparecidos, como por ejemplo en Chile. Acá arriba, por ejemplo, hay una fotografía de una serie de siluetas con los brazos arriba, ese es del año 86 en la Catedral de Concepción de Chile, en el sur. Esa acción duró 5 minutos, porque en Chile más de 7 minutos no puede durar una acción porque llega la policía y la violencia estatal es de alto riesgo, ¿no? El año 90, acá abajo, el artista Miguel Parra Urrutia, que hoy día vive en París, también va a utilizar el mismo espacio de la catedral para colocar estrellas, ¿no? También en símbolo de los desaparecidos. Y claro, bueno, las madres chilenas, que no se llaman madres, sino que familiares de detenidos desaparecidos, también van a empezar a utilizar la silueta para, digamos, representar ese cuerpo que no está más. Hace unos años atrás, con el asesinato de Ayotzinapa en México, se retomó la idea de las siluetas y en varios lugares del mundo se hizo siluetazos por los 43 chicos asesinados en Ayotzinapa, ¿no? Eso como un primer ejemplo, digamos, dentro de este marco del terror, de responder al terror con formas, digamos, estéticas políticas que desafían al terror, ¿no? De este momento del shock. Un otro ejemplo en este mismo contexto, y pasando a la montaña, a la cordillera de los Andes, en el territorio chileno, en el año 1983, en plena dictadura dirigida por Augusto Pinochet, un hombre, un obrero de la construcción, minero creo que era, no estoy segura si minero o de la construcción, puede haber sido las dos cosas de hecho, Sebastián Acevedo, se va a inmolar frente a la Catedral de Concepción para exigir la aparición con vida de sus hijos que estaban en ese momento detenidos, no estaban desaparecidos sino detenidos. Sebastián Acevedo en esa acción que se inmola, y la imagen no la traje porque me parece demasiado dramática, de su cuerpo en llamas, se va a transformar tanto para la oposición chilena como para el campo del arte en una imagen de potencia política, estética, muy, muy radical. A raíz de la acción de Sebastián Acevedo, por ejemplo, van a hacer el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Hasta ese momento en casi ningún lugar
del Cono Sur y bueno, del mundo, había nacido una organización que hablara sobre el tema de la tortura. Se hablaba de los desaparecidos, se hablaba de los muertos, de los ejecutados, pero el tema de la tortura, que hasta el día de hoy también es algo bastante tabú, no había tenido ese lugar, digamos, de reivindicación política o social. El movimiento Sebastián Acevedo, aquí hay un afichito, una foto, realizaba acciones que duraban exactamente, lo tengo aquí apuntado porque sale de 5 a 7 minutos. Era un grupo de gente, la mayoría de organizaciones cristianas de base, por lo tanto su acción era una acción no violenta, de resistencia, con acciones de 5 a 7 minutos, y era llegar al lugar donde se sabía que se torturaba o al lugar público como una plaza, leer un manifiesto, bueno, entre todos, cantar una canción y hacer una sentada. En esos 7 minutos ya había llegado la policía seguramente, entonces ya sabían que podía ser arrestado, y la última acción era resistirse de manera corporal, digamos, a la policía, pero sin usar la violencia, ¿no? El movimiento Sebastián Acevedo existió desde el año 83 hasta el finales de la dictadura, principios de la transición democrática, 1990, y realizó más o menos unas 180 acciones de este tipo. En el lugar que Sebastián Acevedo se inmoló, después varios artistas reutilizaron el espacio físico frente a la catedral. De hecho, hasta el día de hoy hay una crucecita roja con la fecha, digamos, de la inmolación de Sebastián. Y, por ejemplo, bueno, la acción de Miguel Parro Ruyter, de lo cual hablaba antes, que se llama Los Andes, el año 90, efectivamente, Miguel, su acción va a ser frente, justamente en el lugar donde Sebastián se ha quemado, para representar, por un lado, los cuerpos de los que no están, pero por otro lado, la lógica de la nueva entrada, el nuevo momento histórico de Chile, que era la transición democrática, y la no llegada de la justicia, efectivamente, en la violación de los derechos humanos. Un año después, en 1991, el colectivo de artistas Las Yeguas del Apocalipsis, bastante más conocidos que las otras personas de las cuales he hablado, van a realizar en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Periodismo, una acción de arte, una performance llamada Homenaje a Sebastián Acevedo. Esta acción de las yeguas, que va a estar dentro del marco del 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, VIH-SIDA, va a, digámoslo, hablar desde dos lugares distintos. Por un lado, la imagen de Sebastián Acevedo, como esos cuerpos de los desaparecidos, de los ejecutados y los afectados durante el terrorismo de Estado, pero también de aquellos que murieron dentro además del marco de la dictadura y la transición democrática, producto del VIH-Sida. En la acción que va a estar realizada, porque están invitados por el CEPS, el Centro de Estudios Política de Salud y SIDA, los nombres porque después los voy a nombrar en otro momento de la charla, va a ser una acción efectivamente de las yeguas con varias alusiones respecto a estos cuerpos. El cal, por ejemplo, la cal, la blanca, que por un lado es la que usan los mineros en el sur de Chile, ¿no? O sea, que sacan en el sur de Chile, donde había el número más alto de gente muriendo producto de VIH-Sida. Y también la cal del norte, donde se encontraron cuerpos de desaparecidos y que el cal lo resistió, o sea, le ayudó a resistir, y cuando los encontraron estaban completamente tal como habían quedado 20 años atrás enterrados, ¿no? Y por otro lado el carbón, que representa, digamos, a los mineros de la zona cerca de Concepción, y en la acción se van a prender fuego, como lo había hecho Sebastián Acevedo. Años después las yeguas van a hacer una acción en el año 93 en la Escuela de Periodismo de Santiago, donde van a recitar los nombres de los 2.300 desaparecidos chilenos con 500 copas de vino en representación de los que no están, y la pantalla con la acción del homenaje a Sebastián Acevedo mostrándolo en pantallita. Bueno, muchas más hay acciones contra de la lucha contra el SIDA, que también utilizaron ese espacio Sebastián Acevedo, ¿no? Como lugar de enunciación.
de esos cuerpos violentados por el terrorismo de Estado y también por las nuevas violencias que después se van a representar en otros momentos, digamos, de la historia. Voy a pasar un segundo momento, justamente, ya que estaba hablando de las yeguas, voy a hablar de este otro nuevo momento, que es la llegada a finales de los 80 y principios de los 90 del SIDA, o del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, que en un principio, por supuesto, era mortal, todavía lo es mortal en una gran cantidad de territorios del mundo, en otros son solo una enfermedad crónica que se puede llevar a través de los antirretrovirales, pero en el momento inicial de la pandemia del VIH, el terror que produjo en la sociedad en su conjunto llevó a un estado de conmoción grande. Aquí traje algunos ejemplos de portadas de periódicos de la manera en que se trató en ese primer momento, y es muy decidor porque es casi igual que como fue tratado el comienzo del COVID. De hecho, en la portada de la revista APSI, allá azul, es muy, muy, muy semejante a las primeras portadas que vimos durante el inicio del COVID. Lo que va a producir efectivamente el discurso del SIDA, del VIH-SIDA, va a ser inmediatamente el miedo al otro. Como es un virus, no se sabía cómo se transmitía, ahora ya lo sabemos, en ese momento no se sabía cómo se transmitía, que si te tocaban, que si te daban un beso, que si la saliva, que si la sangre, etcétera, etcétera, con lo cual rápidamente cualquiera se convertía en un posible, en ese momento, contagiador. Exactamente igual que como lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando respecto al COVID, ¿no? A pesar de eso y a pesar de los cientos de millones de personas que murieron en esos primeros años del VIH-Sida y que siguen muriendo, en África mueren casi 1 millón de personas al año todavía producto del VIH. Ahí está. Se va a generar una enorme cantidad de movimientos a nivel global que van a luchar con respecto a las políticas institucionales del SIDA. No solamente van a luchar contra el SIDA en sí o el VIH en sí, sino con las políticas institucionales y el discurso que se elabora respecto al SIDA. El VIH-SIDA, si bien hay sectores de la sociedad más afectados que otros, no necesariamente está limitado a un espacio social. De hecho, y bueno, esto es parte de... perdón, se me abrió otra lámina, no era esa. Ahí, no, perdón. Ahí, ¿dónde está? No está la lámina. Bueno, no sé dónde está la lámina del archivo. Un momento. 1, 2, 3, no está. Espérame, la voy a buscar en el pendrive. No, pero era la portada, la de antes, no del archivo. ¿Sí? A ver. Estoy mostrando lo que iba a mostrar después, lo siento. No está, espera. Voy a ir al pendrive. ¿Cómo puedo ir al pendrive? Perdón, a que alguien me ayude técnicamente aquí. Aquí está, la vi. Unidad. Qué raro que no se copió en la carpeta. Mira, ahí está. Ahí está. Lo logré. Vale. Bueno, esta es parte, imágenes de mi proyecto, que no es mío, lo llevamos adelante con Equipo Red, con Linda Valdés y Aymar Arriola, que hemos denominado Anarchivo SIDA. Anarchivo porque no es exactamente un archivo, más bien es un contraarchivo, pero de eso no voy a hablar ahora porque es tema de otra conversación. Y esto, bueno, algunos ejemplos de, efectivamente, una serie de organizaciones, pero también de artistas y activistas que estuvieron durante fines de los 80 y los 90 elaborando y produciendo
respuestas político-estéticas que respondían a ese terror del otro con respecto a la pandemia del SIDA. Voy a hablar de poquitos ejemplos, también porque a asunto de tiempo no llegamos a todos, pero por ejemplo, bueno, puedo tomar aquí el caso de Pepe Miralles, que es la fotografía que está justo en la esquina abajo. Pepe Miralles es un artista valenciano. Esa fotografía es de una obra que se llama Poder igual dinero igual muerte, del año 1993, y Pepe va a elaborar todo, eso es una sola imagen de un trabajo bastante más grande, respecto al tema del AZT. El AZT fue la primera supuesta respuesta de cura con respecto al VIH, pero que en realidad fue la gran farsa de las farmacéuticas. La idea de la farmacologización de la vida, que es parte del entramado, digamos, de la lógica institucional del VIH-Sida y el neoliberalismo global, va a dar respuesta farmacológica al tema del VIH, pero no necesariamente una respuesta que esté respondiendo, o sea, una respuesta que esté dentro del marco, digamos, de las necesidades reales de los colectivos. El caso de la AZT es bastante dramático. Durante mucho tiempo se estuvo dando como un posible remedio a la cura del VIH-Sida, y sin embargo era un medicamento que ya estaba descartado de una farmacéutica porque no había dado resultados para tratamientos de cáncer. Se había producido tanta cantidad de esa medicación que estaba guardado ahí en unas bodegas de un laboratorio, y cuando se estaba buscando una respuesta al VIH-Sida, pues encontraron la oportunidad de venderlo como un posible cura. El AZT mató muchísima gente, no del VIH, sino que efectivamente de otras afecciones que producía esta medicación. Por otro lado, el valor de esa medicación, que es parte también de lo que el trabajo de Pepe pone en evidencia, eran precios tan altos que incluso hay unas cifras muy interesantes de la proporción entre una cajita de AZT y el alquiler de un piso acá en España, en el Estado español. Otra de las obras que quería mencionar es la fotografía que está en el medio. Esa también es del artista Miguel Parra Urrutia, que mostré atrás. Esa acción es una acción de intervención en el espacio público, todavía fin de dictadura chilena, con afiches de serigrafía, una serie de afiches de serigrafía, bueno, son dos hombres besándose. En Chile la homosexualidad estuvo penalizada por la ley hasta 1998. Era considerado un delito más o menos parecido a la violación. La sodomía estaba considerado legalmente, tenía casi el mismo nivel de condena. Esta acción es del año 91. Bueno, ya era transición democrática, pero al principio del todo. Y Miguel elabora esta acción que se llama El virus que navega en el amor. La quería mencionar justamente porque de alguna manera da vuelta, ¿no? Invierte la idea del virus, de este virus que mata, este virus que es peligroso, este virus que nos fragmenta y nos separa, a un virus que, bueno, navega, digamos, que puede navegar, que puede existir si trabajamos, si estamos juntos, si nos cuidamos respecto a él con amor y con afecto. Y quería tomar esta acción con ese título porque lo que las organizaciones, los movimientos y los activismos del VIH-Sida van a traer a este momento nuevo del terror es efectivamente reivindicar lo afectivo, lo colectivo, la vulnerabilidad y lo festivo en oposición a la muerte y al miedo. Vuelvo a mí, ¿dónde está la carpeta? Tengo que volver, bueno, puedo ocupar esta misma. A mediados de los 90 y ya llegando al 2000, el bloque 4, 3, van a venir nuevos miedos, unos miedos más abstractos, que pasan por una subjetividad que ya no está exactamente en el cuerpo, que se transmite a través de los medios de comunicación y que a veces ni siquiera los entendemos, pero igual nos da miedo, y que tiene que ver con el nuevo modelo, digamos, o el nuevo momento de la modernización del neoliberalismo. El neoliberalismo ya no puede ser instalado a través del terror,
ya no puede ser instalado a través del shock, necesita nuevas formas de abarcar, digamos, de sostener y de dominar a los espacios sociales. Y ahí empiezan las corporaciones, las transnacionales, no sabemos quién es el dueño de la plata, no sabemos quién es nuestro jefe, no sabemos si vamos a tener trabajo el otro mes, la flexibilidad laboral, la precariedad del trabajo, ¿no? Y esta cosa rara, las finanzas, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero de repente aparecía el IBEX, no sé cuánto sube, y uno decía, qué horror, y tampoco sabíamos por qué teníamos tanto miedo, yo no tengo plata en el IBEX, digamos, ¿no? Pero ahí había una subjetividad que no entendíamos que producía miedo. La palabra crisis empezó a aparecer como una retórica común y que nos asustaba, sí o sí, aunque ni siquiera supiéramos de qué crisis nos estaban hablando. Ahí tengo ese mapa que está arriba, es una cartografía del Bureau d'Etudes, que es un grupo de artistas franceses que durante los 90, y los invito, están online, se pueden bajar, son gratuitos, es una maravilla, que se dedicaron a desarrollar cartografías para poner en evidencia todo el mal, como le digo yo, a todos los malos, a los dueños de las transnacionales, a los que tienen toda la parte de la seguridad, a las farmacéuticas, a los gobiernos, y cómo el entramado transnacional se empezaba, digamos, a conformar. Claro, conformados como el G8, los países más poderosos del mundo, que determinaban la vida y la muerte de todo el planeta, porque de eso se trata el G8. El Banco Mundial y el FMI, otro más, que determinaba si un país estaba en quiebra o no, si era válido o no que esa gente comiera o no comiera. Aquí está el G20, otro grupo de los malos que tienen que ver con el G8, y por supuesto las transnacionales, ¿no?, que están ahí. En eso estábamos, y claro, los movimientos, aparece el movimiento antiglobalización. Puse esta foto, la de las Torres Gemelas, como el final de lo que voy a decir ahora, pero bueno, la dejamos ahí congelada para venir aquí. A ese terror transnacional aparecen también el movimiento transnacional. El movimiento antiglobalización, que va a aparecer así como una especie de pequeños champiñoncitos, ¿no? Nadie todavía se conocía mucho, pero gracias a que existía una cosa que se llamaba Internet, ahora ya no es tan bueno, pero en ese momento una potencia política realmente buena. De hecho, yo estuve trabajando unos años en Indymedia Argentina, y una de las apuestas que teníamos era que la red nos podía ayudar contra justamente la transnacionalización del mal. Aparecieron los movimientos, de repente había indígenas en un lugar del mundo, en un enorme espacio del mundo, que estaban ahí resistiendo desde siempre, más de 500 años, pero no los habíamos visto. Un movimiento indígena en Ecuador, un movimiento mapuche en Chile, y por supuesto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es el más conocido porque efectivamente tuvieron la capacidad de utilizar la estrategia justamente de la globalidad para hacerse visible, para decirnos al mundo entero que podíamos estar unidos a pesar de las fronteras y la distancia y resistir a la otra globalización, ¿no? Ahí tenemos la Cumbre de los Pueblos, Reclaiming the Street, acá en Londres. Y por supuesto, el 2001 viene las Torres Gemelas y un nuevo momento del terror, el llamado terror global, que ya se venía engendrando poco a poco. Uno veía imágenes en la televisión de gente con armas, ¿no?, con ¿cómo se llama?, con pañuelos o con máscaras, ¿no? Y era una imagen que los medios repetían para que nosotros se nos interiorizara que esos eran el enemigo. Estábamos en eso, yo estaba siendo parte del colectivo Etcétera en Argentina, y justamente nos parecía muy interesante esto que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto del terrorismo global? ¿No? Hemos vuelto un poco a la Guerra Fría. ¿Qué es esta imagen, no? ¿Quiénes son estos que salen ahí con las armas y con los pasamontañas? Y estábamos trabajando en torno a eso, a la idea del discurso del terror global, y el 2005 se viene la Cumbre de los Presidentes en Mar del Plata, en Argentina. Mar del Plata, que además es una ciudad como secundaria de Argentina, post-crisis de 2001, entonces claro, esto era la idea de la normalización de la Argentina, etcétera, etcétera. Y venía Bush, George Bush, que para todos nosotros, los que estábamos, digamos, en oposición a este modelo y a este sistema capitalista, era el gran
mal. Y decidimos que teníamos que hacer una acción de arte. Nosotros trabajamos la performance sobre todo en el espacio público y la gráfica. Y empezamos a ver qué elaborábamos para el tema de la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata. Estábamos en ello investigando sobre el terrorismo y un compañero trabajando en la computadora estaba poniendo la palabra terrorismo y se equivocó al teclear y escribió errorismo. Y el Google le puso, usted quiso decir, ven que a veces nos dice usted quiso decir, erotismo o terrorismo. Y nosotros dijimos, bomba, errorismo no existe. Tenemos nuestro nuevo ismo para el nuevo siglo. Ya que las ideologías se acabaron, ya que no existen más los ismos, tenemos nuestro nuevo ismo. Y así nació la Internacional Errorista. Aquí hay una fotografía. No les puedo mostrar video porque no alcanza el tiempo, pero en YouTube está lleno de videos de la Internacional Errorista y se van a reír bastante, pero somos muy serios y somos porque seguimos existiendo. Y entonces descubrimos, ya hablando muy en serio, que la idea del error era una manera de oponerse también al terror que produce el imaginario del no fracasar. El neoliberalismo nos enseña cotidianamente que no podemos equivocarnos, que tenemos que tener éxito, que tenemos que ganar, con lo cual nos produce una serie de patologías, de trastornos, de enfermedades, de odiar al de al lado, de no tener amigos, etcétera, etcétera. Y qué mejor que contrarrestar todo eso con algo que siempre ha existido en los procesos de vida, que es el error. La prueba y el error son parte, digamos, de la existencia de todos nosotros. Y así fundamos la llamada Internacional Errorista, que efectivamente y de manera muy seria creemos en la posibilidad del error como una potencia política que contrarreste el terror que nos produce efectivamente el acierto del capitalismo. A la Internacional se ha unido mucha gente amiga, como por ejemplo Bifo, algunos pensadores del mundo del arte crítico. De repente aparecen videos de gente haciendo cosas de terrorismo, no sé, en Francia, en muchos lugares. Y nosotros como Internacional Errorista también muy preocupados, por supuesto, por qué está ocurriendo hoy día con todo el tema, digamos, el terror de que el mundo se nos acaba. La crisis climática significa la posibilidad de que de repente pues ya no tengamos más esto y también eso produce mucho miedo. Con ello, bueno, la Internacional Errorista y etcétera particularmente ha estado trabajando mucho con respecto al tema del medioambiental y enfocado fundamentalmente a la idea del extractivismo y del neoextractivismo, porque existe el extractivismo, que lo hacen los capitalistas liberales de derecha, pero también el neoextractivismo como modelo de desarrollo en algunos o varios gobiernos progresistas. Entonces, ¿cómo pensar en realidad un modelo de desarrollo que no tenga que estar basado en la explotación radical, no solamente de los recursos naturales, sino que también de nosotros, los humanos y los no humanos? El último bloque, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Ahí va, voy a empezar con este primero. Estábamos en eso todavía, todavía miedo que las crisis una tras otra, pero el miedo de la crisis tiene también un límite. Y el 2018-2019 empezaron a aparecer estallidos sociales por todo el planeta. Hong Kong, Argelia, bueno, ya habían tenido las primaveras árabes, pero de repente estos estallidos nuevos de gente muy joven tenía caracteres nuevos. Yo no sé si ustedes recuerdan las imágenes de Hong Kong, los chicos con flecha y arco y con unos trajes que parecían dibujitos manga. Una propuesta política estética que realmente transformaba la que teníamos nosotros todos los más viejos en nuestra cabeza de cómo ocupar el espacio público en la calle, digamos, y por otro lado cómo oponernos a la violencia estatal, a una violencia, digamos, a la cual, como decía al principio, hemos estado sometidos durante 50 años y que la tenemos inserta en nuestros cuerpos. Y en Chile, el 18 de octubre del 2019, viene el estallido. Un estallido social que a todos realmente nos sorprendió, no creíamos que iba a ocurrir, creíamos que Chile estaba medio adormecido, que las políticas neoliberales realmente habían logrado arrastrar todo lo poco y nada que se podía, pero sin embargo
efectivamente el no tener nada, el haberlo perdido todo, llevó a que la gente saliera a la calle. Gente anónima, sin organización, sin partidos. La marcha más grande, que fue en noviembre, reunió a más de 2 millones de personas en la calle. Y si uno ve las imágenes, son de una potencia visual increíble. Yo nunca había visto tanto superhéroe, dibujito animado, gente recurriendo a todo tipo de elemento estético que de alguna manera contrarrestar ese miedo. Yo no sé si, yo creo que nunca he vivido un lugar, en un país, yo soy chilena, que tú sales a una marcha y sabes que en 5 minutos efectivamente te van a reprimir. O sea, eso es lo que dura una marcha, 5 minutos. Y la represión es de una violencia radical, muy radical. La institucionalidad, por ejemplo, la tortura ya está normalizada, ¿no? Y ver esos cuerpos de gente muy joven, sin ningún miedo, lanzándose sobre el carro lanzaagua, subiéndose arriba de la cosa que tira la bomba lacrimógena, o con un escudo diseñado así muy del momento, con una tapa de gasolina, ¿no? Enfrentando a la policía, que tiene unos trajes comprados en Israel que no les permite ni siquiera que se les encienda el traje cuando les cae una bomba molotov. Era una cosa muy potente. Yo tuve la ocasión de ir en diciembre de ese año y recorrer las calles porque se llenaron de producción estética visual, como lo que pude recoger. Estas son algunas de las imágenes que no solamente recogían visualmente, sino con eslogan, con palabras, con frases, que realmente hacía pensar que podía venir algo nuevo, que realmente esta generación no tenía ese miedo impregnado en el cuerpo como lo teníamos nosotros, y tenía el deseo de construir algo nuevo. Lamentablemente la represión ha sido tan grande, en Chile hay más de casi 500 personas que perdieron la vista, producto de la violencia policial, casi 2.000 personas presas durante el estallido social, sin procesamiento legal todavía, muchos de ellos, y todavía están presos, ni siquiera le ha hecho proceso judicial, casi 40 personas asesinadas, y claro, el cuerpo empieza a tener un poco más de miedo, por lo tanto ya los 2 millones ya no salen, cada vez son menos. Y estábamos en eso, tratando de recomponer todo ello. Colombia se levanta, hay paro nacional, también prolongado, aquí también empiezan a aparecer cosas, a ponerse la censura, salir a la calle. Y lamentablemente no llega el COVID. El COVID que vuelve a tener la misma retórica que tuvo la pandemia del SIDA. Y es interesante, uno de los miembros del CEPS, que era el Centro de Estudio de Política Social y SIDA en Santiago de Chile, en Concepción, perdón, él vive en París hoy día, él es psicólogo social especializado en temas de salud y SIDA. El año 95 escribía para el diario Crítica Cultural, en la revista Crítica Cultural de Santiago de Chile, sobre la geopolítica de las pandemias. Las pandemias no son algo nuevo. En el siglo XX hubo más de 10 pandemias seguidas, lo que pasa es que, claro, eso nadie lo cuenta, y tienen efectivamente una lógica geopolítica muy determinada, donde efectivamente los países industrializados o más industrializados o del norte global rápidamente se van a cerrar para poder, digamos, contrarrestar su problema, dejando al resto del mundo, por supuesto, a la deriva. Y como la lógica del capital es circular y global, el capital se mueve con barcos, aviones, trenes, etcétera, etcétera, pues obviamente la pandemia se va a extender hasta el resto del mundo. El mapa que está arriba, si lo ven, es un mapa que está, las líneas de tren, barco y COVID van juntas. Son el mismo recorrido, el transporte, digamos, de los recursos, se mueven de la misma manera que se movió el COVID en el primer momento de la expansión del virus. Bueno, ¿para qué les digo de la otra imagen? Si todas lo hemos estado viviendo, aconteciendo y sintiendo, ¿no? Este primer momento de la calle vacía. Esa foto la saqué yo el primer día que pude salir a comprar en una rambla que se llama Blay, que está en Barcelona, que hay bares y fiestas, todo. Pues ese fue el primer día, entonces el silencio
y la soledad era algo que daba mucho miedo. Y recordaba, por otro lado, otros momentos. Yo viví toque de queda, estado de sitio durante mucho tiempo, no solamente en Chile, en Colombia también. Y cuando, por ejemplo, la gente decía, no, el toque de queda, no, el confinamiento, yo de repente decía, bueno, empezaban a activarse mis propias herramientas de esa, digamos, memoria del cuerpo de ese otro momento, ¿no? Bueno, esta imagen también a todos nos aterrorizó pensar simplemente que un día podían llegar a casa estas personas que estaban trabajando simplemente, ¿no? Con esos trajes a buscarlo. Y esa imagen, no quise poner ninguna imagen muy extremadamente violenta, porque para qué si ya las vimos, pero por otro lado, en ese calor de ese momento, sí o sí nacen formas, digamos, colectivas de resistir al miedo, a la respuesta ineficiente en muchos casos de los estados-naciones respecto al COVID, porque claro, si el COVID hubiera salido un virus como este en un momento donde los sistemas de salud público estaban fortalecidos o los lugares donde cuidan a las personas de la tercera edad hubieran estado en buen estado, seguramente la pandemia no se hubiera expandido a la velocidad que se expandió. La respuesta rápida obviamente es disciplinar y vigilante, el disciplinar, toque de queda, todo el sitio, y todos dijimos rápidamente, sí, hay que detener esto, aceptamos todo lo que venga. Por supuesto, si tú no estás organizado, si no tienes confianza en el otro, si estás fragmentado y te sientes solo, evidentemente vas a decir que sí rápidamente a la primera maquinaria disciplinar que se te ponga por delante, ¿no? Sin embargo, claro, las deficiencias de eso significó que muchas comunidades quedaron al margen también de todo eso que después los estados proporcionaron para solucionar los temas pandémicos como la comida, como los temas de salud básica, ¿no? Y aparecieron cosas. Esta imagen que está aquí, que las puse dos juntitas, durante el estallido social en Chile se creó un grupo de gente que era la que defendía delante de las marchas, que se llamaron la primera línea. Después en Colombia también se autodenominaron primera línea, los que están en primera línea combatiendo con la policía. Ellos cuando la plaza central de Santiago de Chile, antes se llamaba Baquedano, que era un colonizador, más bien responsable del genocidio de los mapuches, porque era de la República Chilena. Esa plaza después se empezó a llamar la Plaza de Dignidad. Pues los chicos de la primera línea se quedaron durante todo el tiempo cuidando la plaza, resistiendo como el bastión del ganado, pero cuando vino el COVID ellos sacaron un comunicado de prensa diciendo que ellos eran personas responsables porque ellos tenían mayores, o sea, familiares mayores, son gente pobre, etcétera, etcétera, con lo cual dejaban la calle y se iban para casa a cuidarse y a cuidar a los suyos por el tema del COVID. Y muchos de los primera línea empezaron a salir con alcohol y un trapito a limpiar los buses, los metros, todo el transporte público de la clase trabajadora que tuvo que seguir trabajando a pesar de la pandemia. Bueno, las redes de solidaridad, como la red de cuidados antirracistas en Barcelona, que se tuvo que comer 3 multas, a pesar de que estaban haciendo el trabajo que ni ayuntamiento ni Generalidad estaban haciendo en ese momento. Bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está llamando, digamos, a cuidarnos colectivamente. Y a mí me gustó mucho esa frasecita que apareció en Santiago: aislados tal vez, solos nunca. Creo que es vital abrazar esa idea. Arriba las ollas comunes, una solución que siempre ha existido en las comunidades para la inexistencia, digamos, de lo público. Y quiero terminar con una imagen. ¿Dónde está la carpetita? Se me perdió la carpetita de nuevo. Ay. Terminaré con una imagen, si encuentro la carpeta, ahí está. Quiero terminar con esta imagen que es de un fotógrafo chileno muy joven, de hecho nos hemos conocido ayer por el Facebook, que se llama Leonardo Villar Aguilar. Leonardo yo lo conocí su trabajo hace una semana
viendo un documental, porque se han cumplido 2 años del estallido social el 18 de octubre, y estaban dando un documental nuevo de un cineasta italiano, y hablaba de un fotógrafo, y de hecho las imágenes fijas de fotografía son de Leonardo, y en un momento él habla de por qué empezó a hacer las fotografías del estallido social. Él comentaba que una de las maneras de sentirse, por un lado útil, pero también sentir que era parte de algo dentro de los que estaban en la calle durante el estallido, había sido la fotografía, y que de hecho el desarrollo de su fotografía, de su trabajo fotográfico, había avanzado en el calor del estallido social. Esta fotografía yo se la pedí a él ayer justamente para poderla mostrar y terminar, porque me parece una fotografía muy potente, el de No tenemos miedo. Además porque él, la persona que está en la fotografía tiene un escudo que para mí tiene un nivel de precariedad enorme, pensando, digamos, en la maquinaria estatal de la violencia, ¿no? Y sin embargo él se siente muy empoderado porque sabe que atrás y al lado tiene un colectivo social que lo está protegiendo. Más allá de que el que al lado él lo conozca o no lo conozca, él sabe que ese colectivo que está al lado de él en la calle lo está protegiendo, con lo cual no tiene miedo. Con lo cual quería terminar con esta imagen, reiterando que pienso que la manera más efectiva de contrarrestar el miedo es efectivamente lo colectivo, encontrarnos unos a otros, organizarnos efectivamente y confiar uno en el otro. Gracias. Abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias, Nancy. La primera es difícil siempre, pero ¿alguien se anima a comenzar? Pregúntenlo, no tengan miedo. Sí. Quédate tú. Ah, vale. Voy a anotar. Hola. Es que se supone que no lo podéis tocar. Gracias. Perdón. Gracias por todo, ¿no? ¿Todavía sigue así en la actualidad lo que has contado? ¿Sigue el curso que has dicho, no? Bueno, pienso que el COVID depende del lugar y el territorio donde se ha producido, digamos, y las maneras de la respuesta colectiva a ello. Ha producido efectivamente un nuevo momento de fragmentación grande, ¿no? Yo me puedo imaginar, yo siempre quiero imaginar en realidad, que como todos estos otros ejemplos que he puesto, el cuerpo no resiste tanto a la cohesión social, a la violencia estatal, sea cual sea la violencia estatal. Cuando hablo de violencia estatal no solamente pegar palos en la calle, hay otras maneras, digamos, de violencia estatal constante, ¿no? Como por ejemplo la propia precariedad laboral y que los estados-naciones le paguen a la banca y no a los trabajadores las ayudas, por ejemplo, como ha ocurrido justamente en la pandemia en los territorios del norte, ¿no? Los bancos, las empresas privadas, las transnacionales, todas se han visto beneficiadas por las ayudas de los estados ricos y sin embargo la clase trabajadora, los ERTE y poco más, unas ayudas que apenas han servido para mantenerse algunos también, ¿no? Entonces yo pienso que sí, en el caso por ejemplo de lo que ocurrió en Chile con el estallido social, lamentablemente el COVID vino a ser una especie de punto bisagra que le dio la posibilidad al poder de reorganizarse muy rápidamente y a través del campo institucional legitimar un cambio que en realidad no va a ser un cambio tan como lo pensábamos,
se está haciendo ahora un proceso constituyente que no es exactamente el que queríamos, ¿no? Nosotros queríamos cambiar una constitución a través de una asamblea constituyente. Se terminó votando una convención constitucional que fue votado por un plebiscito votado por una enorme cantidad de gente, era históricamente un nivel de votación que no se veía desde la época en cuando se fue Pinochet. Sin embargo, como el COVID lo que ha producido en las bases sociales es hambre y tener que resolver la cotidianidad, por arriba, mientras tanto, se van haciendo las negociaciones, ¿no? Y creo que eso es un tema, porque uno de los problemas fundamentales en los últimos años es la falta de organización. Si nosotros estuviéramos más organizados, si tuviéramos espacios efectivamente de colaboración mutua, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas no ocurrirían tan fácilmente. Creo que falta mucho, creo que estamos en un momento muy complicado, donde, insisto, donde creo que los poderes, a través justamente de este terror que produjo el COVID, ¿no? Con todo lo que ello trajo, ¿no? La pérdida de trabajo, etcétera, etcétera, ha logrado rearticularse de alguna manera. Y por otro lado, la rearticulación de un poder que no tiene ningún problema en llegar al extremo, digamos, más radical de su violencia, ¿no? Me refiero a los fascismos sobre todo. Y creo que ahí hay algo a tener mucho cuidado. Yo soy muy cuidadosa cuando de repente veo así como a tono de burla que los de derecha, y si la gente medio que se burla a veces de los de derecha, a mí no me dan risa para nada. Creo que nada de lo que dicen es de burla y ahí hay que moverse, hay que articular algo con la necesidad de frenar ello, porque ellos no tienen ningún problema en directamente pasar del terror a la acción física, ¿no? Pero sí, creo que es un momento muy difícil. Yo ahora mismo, a 2 años del estallido, viendo lo que está pasando en Colombia, viendo lo que está pasando aquí, se me articulan los miedos, obviamente, pero a la vez pienso en espacios como estos, ¿no? Uno no llega por casualidad a esta mesa, por ejemplo, y los que estamos aquí no vinimos por casualidad, ¿no? Creo que hay algo ahí a potenciar con mucha energía. Sí. Los artistas también reivindican lo que el pueblo está, o sea, se pone al lado del pueblo, ¿no? Sí, en el caso del la pobreza. En el caso del estallido social en Chile fue impresionante como incluso los museos se convirtieron en un lugar de... Mira, muchas de las imágenes que mostré, las que estaban de las paredes, yo las saqué, a ver si las puedo... hay un centro cultural que se llama el GAM, Gabriela Mistral, que está en el centro de Santiago, que en realidad fue un proyecto maravilloso que durante el gobierno de Salvador Allende se produjo en un edificio gigantesco que iba a ser el Centro Cultural del Pueblo, la UNCAT. La idea era que ahí hubiera galerías de arte, espacios de literatura y abajo un comedor enorme donde venían los trabajadores a la hora de comida a poder comer, ¿no? Entonces, bueno, la relación arte y tal con el pueblo. Los militares después lo transformaron en el Ministerio de Defensa durante toda la dictadura y fue recuperado ahora como un centro cultural gigantesco, es enorme. Y ese lugar se transformó, era un museo abierto. Toda la pared es una cuadra y media, casi 2 cuadras, toda la pared lleno de gráficas, incluso instalaciones artísticas. Los artistas, evidentemente, todos salían a la calle, desde los escritores hasta en la Plaza Dignidad, por ejemplo, durante todo el primer momento, las escritoras chilenas, las poetas, se juntaban ahí a recitar poesía, como realmente un momento de una posibilidad. Evidentemente eso, en la medida en que va pasando el tiempo hay un desgaste, en la medida en que porque la violencia empezó a ser cada vez más radical y más realmente... yo que además estaba a 15.000 kilómetros, verlo esto desde aquí era en las peores pesadillas de la dictadura, digamos. Evidentemente bajó el nivel de eso, ¿no? Pero ahora al cumplirse 2 años, yo tenía el temor que no fuera nadie a la plaza o que fuera muy poca gente, y de nuevo,
O sea, no sé cuánta gente hubo, pero era completamente lleno, avenidas, todas las avenidas laterales de la Plaza Dignidad, ¿no? Hay algo todavía que está ahí. El problema es el salto también a creer en la posibilidad de retomar las instituciones. Yo creo que ahí hay un tema a nivel global, o sea, el desprestigio de la política o del ejercicio de la política ha hecho en realidad tener una reacción respecto al espacio institucional que yo pienso que ha sido un error. Una cosa es no creer en los políticos y por supuesto sacarlos de ahí, ¿no? Y ponernos nosotros en realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que eso sí que es un paso importante en los procesos sociales actuales. ¿Cómo logramos reencantar a las nuevas generaciones que el ejercicio de la política no es los políticos que están en la Cámara de Diputados ganando plata solamente? El ejercicio de la política es la necesidad de construirnos colectivamente y de pensar un modelo social, político, cultural colectivamente. Y eso significa también estar en los espacios de poder institucional, ¿no? Y yo creo que eso llevará un largo tiempo. Allí. Sí, allí. Mira, me voy a animar. Hola, ¿qué tal? Y gracias por la charla. Porque este año también he estado escribiendo un ensayo y hablaba de las sociedades de control, cómo nos controlan, y precisamente hablaba también de lo que decías de la doctrina del shock, que está Klein, ¿cómo se llama? Naomi Klein, que escribe este libro y que precisamente habla de Friedman Milton, que fue a Chile y todo eso. Entonces, también viéndolo con la perspectiva de la pandemia, también creo, y es lo que me da miedo, pues cómo la sociedad nos hace tener miedo a nosotros y tener miedo entre nosotros, ¿no? Ahora cuando sales por la calle, que si llevas la mascarilla, que si no la llevas, o sea, al final está acabando como un miedo entre nosotros que nos está rompiendo, que está rompiendo esta colectividad, que es lo que necesitamos, como por ejemplo este espacio de venir aquí y expresar nuestros miedos, pues las sociedades estas de control, este neoliberalismo que nos está controlando tanto, está rompiendo nuestras relaciones. Y eso a mí es lo que realmente me da miedo, que salgo a la calle y te miran porque no llevas la mascarilla. Ya no el político o el empresario, sino mi vecino o la chica de al lado. Eso es lo que quería decir, comentar. Bueno, yo creo que efectivamente tiene que ver con casi 50 años de una doctrina, 30 de doctrina shock directa y otros 30 más de este miedo inmaterial que decía yo antes, ¿no? Este imaginario a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, de una serie de discursos, de elementos, de conceptos que más no manejamos, no entendemos. Como no los entendemos, pues claro, producen extrañamiento y un miedo. Pero creo sobre todo, yo me dedico al trabajo de recuperar la memoria histórica, no de la grande historia, sino que justamente de la otra historia que no ha sido escrita, ¿no? Porque creo que uno de los grandes problemas es la falta de memoria. Lo que decía antes, el tema de las pandemias, por ejemplo, no es la primera vez que tenemos una pandemia. El SIDA tampoco es de las primeras pandemias. Han habido históricamente otros momentos, digamos, por ejemplo, de pandemias, ¿no? Y no sabemos, no nos contamos, no nos han contado cómo se resolvieron esos otros momentos. A lo mejor incluso fueron peores, no lo sabemos, o mejores. La forma de organización lo mismo, cuando uno de repente, ahora en los 2000 hablaba de no, la autonomía, no, el horizontalismo, no sé cuándo. Cuando yo empecé a investigar sobre los movimientos de lucha contra el VIH, SIDA, era el embrión, y el embrión tampoco es que venía como una cápsula, un ovni que aterrizó como una novedad. Era gente que venía de las militancias anteriores, de los partidos de izquierda, que empezaron a ver que por la transformación que llevaba el capitalismo era necesario articular otras formas de organización social. Entonces,
Si nosotros no echamos mirada hacia atrás, no solamente para dejar la historia como algo que pasó, congelada, cristalizada, mira qué bien la República, ¿no? Que es lo que pasa aquí mucho, ¿no? La República. No, el ejercicio de la memoria es decir, la República, ¿qué de eso puedo yo traer al presente y activarlo ahora? Las ollas comunes, por ejemplo, para mí la imagen de la olla común es algo que ha sido una respuesta históricamente desde los cuidados, desde las mujeres además, porque son ellas las que tienen que dar de comer, digamos, que viene desde el siglo XIX y de hecho las primeras imágenes que uno encuentra de ollas populares, de ollas comunes, son de acá, de España. Entonces tú dices, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no?, de pensar siempre que pareciera que este momento que estamos viviendo ahora es particularmente peor que los anteriores. Y habría que ver si están así y si han habido momentos otros de más miedo. Yo te lo digo, las dictaduras militares, cuando tú no podías salir a la calle, aquí mismo los que vivieron el franquismo, ¿no?, o que un vecino te delatara porque eras un rojo, el terror también era directo, ¿no? Al vecino le tenías miedo. Hace poco ahora mismo está el tema, ¿no?, del tema vasco, por ejemplo, y ahí no me meto, pero también hay toda una historia de cómo se ha gestado un espacio social y de vida donde hay desconfianza, donde hay miedo al otro, ¿no? O sea, no es ahora, no es el COVID, no es la mascarilla, es algo que se viene articulando. Y yo creo que en esa articulación ha habido, por eso traía estos ejemplos, formas de contrarrestar ese miedo, ¿no? Esto mismo que dices tú, miedo al que está al lado, al que me puede asaltar, al que me puede violar, bueno, mañana estarán las tesis, ¿no? Lo ha habido, lo han existido. El problema para mí, fundamentalmente, es que no estamos mirando espectralmente o ontológicamente lo que es la historia, lo que es nuestra propia historia y por qué estamos aquí también, ¿no? Ayer él tenía una pregunta arriba. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante, muchas gracias. Yo desde que tengo varias dudas en relación a Chile, con la memoria del miedo, el disciplinamiento de la dictadura de Pinochet, y porque has dicho que en 5 minutos y la policía viene para desconvocar, ¿no? ¿Cómo ha sido o cómo fue el periodo de gobierno de Michelle Bachelet para el proceso de reconciliación? Y cómo la sociedad chilena ha vivido, es decir, cómo todavía después de tanto tiempo puede existir ese temor o tienen ese poder de la arbitrariedad. Y luego, en relación con el fuego y el elemento purificador, y luego y esta cosa que has dicho de lo lúdico en las manifestaciones, que había, no sé si te he entendido bien, como que había un elemento lúdico de disfraces, de muñecos, etcétera. Si crees que ahora una manifestación pública necesita pasar por esa parte lúdica de juego, bueno, o que tiene una importancia considerable en este tiempo más que en otros. Con respecto a lo primero, me nombraste a Bachelet, pero habría que hacer la genealogía más larga de la transición. Chile ha vivido una transición larguísima. La transición, de hecho, se terminó el 18 de octubre del 2019 y empezó el año 91. Imagínense la transición que hemos tenido. El problema es que la transición democrática chilena fue una salida pactada de la socialdemocracia, los sectores de la democracia cristiana, aquí no me van a dejar entrar a Chile nunca más, y parte de la derecha chilena para salir de la dictadura militar. En la teoría del shock, de hecho, de Naomi Klein, si lo leen, bueno, no es solamente la investigación de ella, sino que, bueno, hay varios libros respecto a eso, se habla justamente cómo fue el proceso, digamos, de negociación, o más bien cuál era el plan de la instalación del modelo neoliberal. Había un plan muy claro, de hecho los Chicago Boys, también hay un documental muy bueno que es de Chicago Boys, que también se lo recomiendo ver.
Los Chicago Boys. Los Chicago Boys eran la escuela de economía. Es que esto podía ir más para atrás todavía, pero me largaría mucho. Ellos llegan el 12 de septiembre de 1973 con un librito así de grande que se llamaba El Ladrillo, porque era un ladrillo, con el plan económico y político del neoliberalismo, y se lo pasan hacia la Junta Militar. Tome, aquí tiene. En ese momento la Junta Militar además todavía no está tan claro quién va a ser el jefe, pero Pinochet rápidamente hace su estrategia y se queda como director, digamos, de la Junta de Gobierno, el presidente de la Junta de Gobierno. Y rápidamente empieza el diseño el modelo tenía etapas, la etapa del shock, efectivamente, de la consagración de los primeros leyes, digamos, de políticas económicas del neoliberalismo, y después se supone que volvíamos a la democracia con un régimen parlamentario, y todo bien porque iban a administrar muy bien el gobierno. Pero Pinochet no se quería ir tan rápido, se supone que él se tendría que haber ido como el 85, 83, por ahí, y bueno, entonces empiezan las negociaciones entre la socialdemocracia, hasta que se pacta el famoso plebiscito del 89, que, bueno, Pinochet se tiene que ir sí o sí. De ahí en adelante, lo que ha hecho la socialdemocracia, incluidos los gobiernos de supuestos socialistas como Bachelet y Ricardo Lagos, es efectivamente la modernización del neoliberalismo. De hecho, el gobierno de Ricardo Lagos, que él es socialista, fue el que mayor cantidad de privatizaciones produjo durante todos los gobiernos, incluso materialmente hablando casi más que durante la propia dictadura en términos proporcionales. Por otro lado, nunca hubo reforma constitucional, ahora estamos haciendo la constituyente para reformar una constitución hecha y diseñada en dictadura para sostener el modelo neoliberal, con lo cual, por supuesto, nada, incluida las Fuerzas Armadas, ha sido transformada. No hubo juicios a ninguno de los responsables, bueno, algunos, unos poquitos que son menores, digamos. Pinochet murió tranquilito en su casa. El único juicio que se ha ganado contra Pinochet es por fraude, por temas de dinero, por un banco, el Banco Ritz. El tipo, además el dictador, yo digo, prototípico, digamos, mundial, no fue juzgado por ningún crimen de lesa humanidad, ni por tortura, ni por ninguna de esas cosas. De ahí para abajo, bueno, ninguno, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, institucional, no ha habido ningún gesto que pudiera producir una transformación de ese entramado de la violencia total. Todo el contrario, la ley antiterrorista, que la diseñan durante dictadura, durante la democracia, la transición democrática se perfecciona. Y hoy día las comunidades mapuches, hoy día están en estado de sitio, es el único territorio del país, que ya ha pasado pandemia, toda la cosa, están en estado de sitio. Y hay una guerra del Estado contra un pueblo que tiene palos, digamos, ¿no? Entonces, sí, y por otro lado, el tema de las Fuerzas Armadas en Chile, que eso debería ser a través de una constitución, transformar efectivamente las Fuerzas Armadas. Ellos se enriquecieron, aparte de enriquecerse materialmente durante la dictadura, tomaron mucho poder. Y la policía en Chile depende de las Fuerzas Armadas, no es un organismo autónomo como en el resto del mundo, que son las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Ellos dependen directamente de las Fuerzas Armadas. Entonces es muy complejo. Para una de las demandas del estallido social y uno de los enunciados del estallido social es que no eran los 30 pesos, sino eran 30 años, hablando justamente del periodo transicional, de esa radicalización de un neoliberalismo dentro de un marco institucional democrático, ¿no? Y creo que cuando no se ha ejercido justicia, es muy difícil que la sociedad en su conjunto pueda hacer un camino de la destraumatización, sobre todo, ¿no? Piensa además que hay una generación que es la mía y la de mis padres, como decía al principio, que viene con una carga del trauma del miedo muy grande. En Chile hay una comisión, que es la Comisión Vales, que es de la tortura, y no han logrado recabar la información de la enorme cantidad de gente que fue torturada durante la dictadura, ¿no? Por ejemplo, gente de todas las edades. Entonces creo que es muy difícil.
Y con respecto al tema de lo lúdico, creo que es fundamental. Yo hago parte, de, como decía antes, de Grupo Colectivo, etcétera, y de la Internacional Errorista, y uno de nuestros fuertes, por decirlo así, dentro del campo artístico y político, era haber roto, digamos, con esa maquinaria disciplinar que también tiene, digamos, la izquierda, ¿no? Esto como pesado, heroico, ¿cómo se diría? Sacrificial, ¿no? Y invertirlo, buscar un lugar que sume y no que te produzca, digamos, una mirada solo entre nosotros. Y lo lúdico, creo que además en las generaciones más jóvenes es algo que está en su cotidianidad, ¿no? Lo que pasó en el estallido era muy interesante, ver gente de verdad vestida como superhéroe manga y sentir que efectivamente era su lugar, digamos, de denunciación, no Spider-Man, había Spider-Man, la tía Pikachu, que ahora es una constituyente, es una que está ahora en la Convención Constitucional, que es una mujer que no es tan anecdótico. Ella llevaba niños al colegio en estas buses escolares y tenía unos trajes de Pikachu, del mono Pikachu, ¿no? Y empezó a ir a las protestas con esto y se convirtió en un símbolo de las protestas y hoy día es parte del entramado constituyente, y no es que sea cualquier persona, realmente está ahí trabajando por la Constitución, es educadora, ¿viste? Todo. Y creo que eso le transformó efectivamente el miedo, ese miedo, digamos, de confrontar algo que a veces es inderrotable. Yo no puedo derrotar a un policía con esos trajes indestructibles, con una piedra, ¿no? Esa es como la mirada heroica que se ha tenido durante muchos años, pero que en realidad es poco efectiva, ¿no? Creo que esto otro, incluso para la policía, debe haber sido bastante particular encontrarse con una tía Pikachu al frente. ¿Cómo le pego a nosotros como etcétera nos pasaba eso, llegar con nuestros trajes, o por ejemplo en una acción que se llamaba el ganso al poder, que era un ganso de verdad, una oca, y lo llevamos en un altar, era el candidato a presidente, y todo el mundo nos miraba, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay un ganso, ellos están todos vestidos como burlándose de los poderes y tal. Rompe, digamos, el esquema también de lo que significa el poder, en todos los sentidos, también para la mirada propia, digamos, del mundo crítico de la izquierda, ¿no? Hola. Bueno, ¿paso? Hola. Bueno, sí. Muchas gracias por la presentación y me ha gustado mucho lo que has dicho al principio, de a cada shock, cada momento de miedo abre la posibilidad de la respuesta, ¿no? Y toda la conferencia ha sido este juego de unas imágenes y su respuesta que en casi todos los casos era un ejercicio de colectivizar y sacar a la calle o sacar al espacio público. Y bueno, estaba pensando con estas imágenes y también porque en estas últimas semanas me atraviesa, y seguro que nos atraviesa a muchas personas, un tipo de miedo o de terror que es el terror burocrático o la violencia burocrática. En particular lo estaba pensando por cómo se están empezando a aplicar las medidas europeas para paliar los efectos del COVID, las medidas de las grandes cantidades de dinero, no me sale la palabra que utilizan, para resiliencia, ¿no? Y cómo están empezando a tomar forma burocrática, la forma para llegar a la ciudadanía, y en muchos casos se están convirtiendo en máquinas de terror. Primero por todo el trabajo y la precarización que producen, y luego por cómo muchas veces estos sistemas se están convirtiendo en formas de un dinero que debería, creo, dedicarse a cosas más humanas, a convertirse en incentivos para la inversión en infraestructura. Por mencionar la anécdota un poco que tengo en la cabeza, es que, por ejemplo, las ayudas que se están planteando para los fondos de artes escénicas, para paliar y fomentar la profesionalidad, tiene una serie de cláusulas donde lo que se fomenta realmente es la inversión en, por ejemplo, placas fotovoltaicas, que está muy bien, pero no es el problema del sector de las artes escénicas, que se produzca mucha huella de carbono. Este es un ejemplo, pero bueno, esta cuestión de la violencia burocrática está a todas las escalas y
por ejemplo, las dificultades para conseguir el ingreso mínimo vital, que está dejando muchísimas familias sin poder acceder a unos recursos que les deberían llegar por problemas burocráticos. Y bueno, y con este juego ante el shock, ¿no? Sus respuestas, a veces me cuesta mucho encontrar en cuáles son las respuestas o las formas de hablar de esto. Bueno, ya en sí mencionarlo y hablar de terrorismo burocrático creo que es una, pero las formas de hacerlo público. Y según estoy diciendo esto, me estaba pensando en el trabajo que está haciendo Verónica Gago y su equipo en Argentina, más en torno a la deuda, como con el eslogan un poco de sacar la deuda del closet, o sea, la deuda como otro proceso de violencia que normalmente se lleva además hacia el interior de las familias, particularmente hacia las mujeres, como se están desarrollando diferentes formas de hacer eso público. Pero ahí hay una dificultad que a mí se me escapa totalmente, de qué herramientas, de qué estrategias se están desarrollando, y quería preguntártelo simplemente, Nancy. Que si tienes ejemplos, referencias o comentarios. ¿Aló? Ah, sí. Digo que no se me ocurre nada así como tal, justo pensé en la Vero Gago también, por lo que están trabajando ahí respecto a la deuda, porque en Chile también el tema de la deuda se transformó en una verdad irrevocable y que terrorizaba, ¿no? En Chile el tema fiscal es una cosa terrible para los pobres, obviamente para los ricos no. Y incluso si alguna vez van a ver que cuando compran un chicle le dan una boleta por haber comprado un chicle, ¿no? El tema fiscal es muy tremendo. Y sin embargo, pues ha habido maneras, ¿no? de romper con estrategias, digamos, de organizaciones, el tema de la deuda y el ser endeudado en sí. Pero no se me ocurre, de hecho me hiciste pensar porque yo particularmente siendo persona migrante, no pobre, pero migrante, el tema del terror burocrático para nosotros es algo tremendo. Había escuchado en una conferencia una compañera que hablaba que nosotros los migrantes siempre estamos en estado de excepción, y es verdad. Nosotros somos ciudadanos de segunda, tercera y cuarta clase, depende de qué lugar del mundo venimos y en qué categoría migrante venimos, y efectivamente siempre estamos en un limbo muy complicado. De hecho, en pandemia, uno de los grandes problemas, y para mí uno de los grandes terrores era que no podía pasar la frontera de ninguna manera, ni para allá ni para acá. Ahora también justo le contaba a Inés que ahora no sé cuándo cierran frontera, cuándo abren frontera, entonces no sé cuándo puedo ir a ver a mi familia, no sé cuántos PCRs, qué papel, no sé cuánto. Cada vez que uno se va a subir a un tren o un avión, va revisando si llevas todos los papeles o no, si te faltó un sello, si no sé cuánto. Y efectivamente es algo que atraviesa un miedo constante. El que se te pierda el DNI, por ejemplo, en el caso de nosotros, a mí se me pierde el NIE y yo quedo ilegal en España y no puedo salir y entrar de este territorio. Y ya saben todo lo que significa ir a pedir una hora para un NIE o un DNI, ¿no? Entonces sí, ahí hay algo a trabajar, creo yo. No se me ocurre ningún ejemplo, pero es una buena pregunta y algo a pensar profundamente, porque es algo que nos tiene a nosotros bastante prisioneros, ¿no? De ese miedo. Abajo. No, yo quería comentar, aparte de que me ha encantado escucharte, porque tengo amigas chilenas y bueno, me ha venido a la cabeza la famosa película Missing, ¿te acuerdas? Que nos conmocionó absolutamente, yo lloré infinitamente, y cuando la recuerdo se me viene el nudo a la garganta, ¿no? Pero me ha venido un poco el paralelismo de toda nuestra historia, toda la historia de España, ¿no?
me venía a la cabeza, que seguro que no lo sabéis, un día volviendo de la manifestación del 8 de marzo, en el metro me senté al lado de una señora que era mayor que yo y me contaba las primeras manifestaciones del 8 de marzo. Y era un grupito de mujeres que se juntaban en las puertas del metro con su pancarta y rápidamente venían los grises, ellas recogían su pancarta, se metían en el metro y se iban a otra estación de metro y salían por otra boca. Se ponían ahí y esperaban a que llegaran los grises para volverse a meter en el metro y tal, ¿no? Cómo esa perseverancia ha llegado ahora a ser lo que es, ¿no? Y luego a lo largo de todo esto, fíjate, a mí me da envidia, me dais envidia a vosotros, me da envidia Argentina, porque vosotros habláis de eso. En España no se habló, en casa no se hablaba. El miedo era... Tampoco se nos transmitía como miedo, es que simplemente no se hablaba, no se hablaba. Y yo hay una cosa que siempre tengo ahí en el corazón. Ahora se habla de los desaparecidos en la guerra y la memoria histórica y tal, y la gente que habla de su abuelo torturado y tal, ¿no? Y yo muchas veces me planteo, jolín, yo no sé la historia de mis abuelos y si mi abuelo fue un torturador, a mí eso verdaderamente, a mí éticamente me tortura porque no lo sé y me produce realmente mucho dolor, ¿no? Espero que no, pero y si fuera que sí, es que ni siquiera puedo pedir perdón, ¿no? a la persona. Luego, otra cosa que siempre, cuando hablamos de estas cosas, siempre me viene a la cabeza el libro de George Orwell, ¿no? ¿Os acordáis del Ministerio de la Verdad? Cómo tachaban las cosas que habían sucedido, las quitaban de los libros y las volvían a reescribir, de manera que aquello ya no había sucedido, ¿no? Entonces, bueno, me viene a la cabeza la importancia que tenéis los colectivos y también, por otro lado, la responsabilidad tan grande, pero es que es fundamental que no se olvide. Lo que no se habla, lo que no se cuenta, no ha sucedido y eso es terrible. Y a mí una de las cosas que más pánico me da es la mentira instaurada, la mentira que sale y que no hay nadie que pueda rebatir y eso realmente pues me da mucho miedo de cara a las generaciones que vienen, ¿no? a mis nietas, a mis hijos y en fin, habría mucho que hablar porque todo lo que has contado pues despierta mucho en los que hemos vivido. Otra cosa muy importante que creo que es fundamental es en España el momento en que los jóvenes empezaron a ir a las manifestaciones, ¿no? Que fue la guerra y cómo hasta entonces los que íbamos a las manifestaciones decíamos es que no hay jóvenes y a partir de ese momento empezó a haber jóvenes y se empezó a ver un movimiento social que afloró, ¿no? Y que a mí me parece fundamental. Bueno, me ha gustado mucho oírte y me parece muy triste cómo en España no se habla y la mentira se instaura y se queda ahí, se queda y es tan difícil es muy triste realmente. Yo llegué el 2008 a Barcelona y en mi cabeza, yo vengo de una familia de izquierda, entonces mi imagen de Barcelona y de Cataluña era la resistencia, ¿no? Y llegué y era Disneylandia, primero que nada. Muy bonita, me encanta, por eso vivo ahí. Pero la sensación también de estar... Francesc Torres, que es un artista, un día me dijo, es estar caminando sobre muertos, ¿no? Y claro, eso es algo que produce esto otro. Tenemos una sociedad completamente fragmentada, con generaciones que están sometidas a un yo y un super yo, además, porque son yo, pero más encima tiene un super yo que los está vigilando, que son sus padres, que no tienen referencia. Yo ahora estoy con un grupo de estudiantes de 20 y tantos años en Barcelona trabajando y una chica se me acercó para decirme que ella no tenía referencias de utopías, de cosas que hubiesen ocurrido que alentaran que podía haber algo mejor, ¿no?
Y yo me quedé muy conmovida y dije, bueno, aquí, para eso estamos, vamos a hablar, ¿no? Creo que ahí hay un ejercicio importante. De lo que acabas de decir, por ejemplo, para mí es fundamental, que las generaciones nuevas, más jóvenes tienen que tener las generaciones anteriores como referencia. Es fundamental que se transmita, aunque sea ese miedo, que también no es menor transmitir el miedo, digo, en el sentido de ¿a qué temiste, no? ¿Y qué ventajas tienes tú ahora? Por ejemplo, en el caso del feminismo que lo nombraste, ¿no? Estás diciendo, hace 30, 40 años atrás no era tan fácil salir a la calle y enarbolar una bandera feminista. Hoy día hay otros tipos de violencia, evidentemente, sobre los cuerpos, pero hay cosas que se han ganado. ¿Y por cómo se han ganado? También eso es importante de reconocerlo. Cómo esos miedos fueron superados por algunas para que hoy día pudiéramos avanzar en cosas que eran impensables hace 30, 40 años. Como por ejemplo, que hoy día podamos hablar abiertamente de violencia contra las mujeres, de acoso sexual, de acoso laboral. Hace menos, 10 años eso no existía en nuestra retórica como mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tomamos también como responsabilidad propia esa transmisión generacional, tenemos un problema. Y yo creo que eso sí que es responsabilidad de todos, de trabajar sobre esa memoria. Hola, es que en realidad iba a hacer un comentario que va muy por la misma línea, entonces no me quiero repetir, pero porque antes has comentado la necesidad de recuperar la memoria y efectivamente, bueno, en este país pues ya estáis comentando lo que sucede y me ha recordado, la semana pasada estuve en un centro social ocupado viendo un documental sobre la reconstrucción del movimiento anarquista y de la CNT en la transición en España. Y luego un pequeño coloquio, y claro, hay quienes estaban pues viejos militantes de la CNT, ¿no? Que siempre es un toque un poco nostálgico, ¿no? De lo que pudo ser y no fue, y luego algunos militantes jóvenes, no de la CNT, sino bueno, activistas. Y claro, yo estaba como, salí profundamente cabreada, porque claro, cuando la precariedad laboral pues es lo que vives cotidianamente, ¿no? Y yo creo que en la memoria en España pues siempre estamos hablando pues eso, de la República, de la Guerra Civil, del franquismo y de la transición como mucho, pero siempre como que nos quedamos ahí. Y yo digo, ¿qué ha pasado en estos 40 años de democracia para que se haya, o sea, no hay memoria, pero en general, pero concretamente de los movimientos sociales y de las luchas obreras, o sea, no es claro, que, o sea, yo hablo como persona joven, ¿no? De mi generación, yo creo que ya no hay ni miedo. Lo que hay es una ignorancia total y una indiferencia que es casi peor, ¿no? Porque cuando hay indiferencia, pues no sé. Entonces, claro, había unas imágenes pues, de estos mítines de los finales de los 70, ¿no? De San Sebastián de los Reyes, que tú le pones eso a cualquier persona joven y dice, o sea, no se cree que eso San Sebastián de los Reyes lleno de anarquistas o sea, fue como si hubiese sido ayer, ¿no? En realidad 40 años no es nada. Y ahora mismo una huelga exitosa es algo totalmente impensable en España, ¿no? Entonces, como esa es la verdadera derrota, ¿no? Y yo creo que pasa mucho pues, por la desarticulación y la desidentificación, ¿no? Porque yo creo que ahora la gente joven precaria no se identifica con un obrero, ¿no? O sea, hay un quiebre ahí en la imagen, ¿no? Con quién nos identificamos. Entonces, bueno, nada de eso. Perdón, pero yo creo que ahí justamente a lo que preguntaba compañero arriba respecto a lo lúdico, que yo lo ampliaría hacia más bien nuevas formas de imaginario, yo creo que ahí está el tema de cómo transmitir la memoria. Lo que decía en un momento de la charla, yo creo que la memoria y la historia no puede ser transmitida cristalizándola, como justamente lo que decías ahí, ¿no? Como que vengan está bien, los compañeros lo necesitamos para que transmitan lo que ocurrió, pero eso no lo podemos extrapolar y colocarlo tal cual en el ahora. Hay un proceso de transformación del capitalismo radical que nos lleva a pensar qué estrategias nuevas tenemos que diseñar para este nuevo momento. En términos de lo que produce el capitalismo a nivel de destrucción social, es lo mismo, pero la manera en que se articula él y con lo cual nos acontece subjetivamente es distinto. Eso no significa decir, no, eso no nos sirve. Por ejemplo, el tema de la huelga misma.
Claro, una huelga fabril de los años 70 no tiene ninguna lógica en una transnacionalización del capital como la tenemos hoy día. Tendríamos que pensar una huelga transnacional, que si una X empresa en Japón está de huelga, pues los transportistas de no sé dónde tienen que parar los barcos y los... O sea, si habláramos de la huelga en sí, ¿no? Entonces creo que ahí justamente los imaginarios, entre ellos lo lúdico, justamente el campo estético tiene un lugar fundamental en producir esos nuevos posibles imaginarios que contrarrestan o que producen enunciados distintos en el contexto actual. Yo creo que ahí hay algo que teníamos que seguir trabajando, porque sí que creo que estamos faltos de ideas, en el sentido más real. ¿Qué proponemos como modelo distinto de desarrollo? ¿Qué proponemos como modelo distinto al capitalismo o al neoliberalismo? Hay lugares en el mundo donde se están haciendo concretamente. En los sures globales, los movimientos de la lucha por los territorios lo están haciendo en lo concreto. Pero creo que acá todavía hay que pensar mucho y producir ideas, campo de ideas. Y no hablo de teoría, hablo de pensar. Tampoco tengo la respuesta, porque por eso estamos aquí. Hola Nancy, muchas gracias, yo soy chileno, así que muy agradecido de tu charla y quería en la misma línea de las nuevas ideas, me llama mucho la atención ahí en tu selección de imágenes que está Allende, está Víctor Jara y arriba hay un perro. Entonces voy a compartir una idea estética que surgió con mucha fuerza en el estallido social. Ese perro en Chile es conocido como el negro matapacos. Explico. En Chile a la policía le decimos coloquialmente los pacos, así como despectivamente. Y ese perro que está pintado azul en realidad fue un perro que existió, que era de color negro, y acompañó a los estudiantes desde el 2011, o sea, se le vio mucho en las calles desde el 2011, enfrentándose a los carabineros, a la policía, a los pacos. Y hay un momento muy emblemático en esas manifestaciones en donde el perro, desprotegido obviamente de cualquier elemento de lucha para contrarrestar a la policía, se lanzaba contra los policías y los mordía, se lanzaba contra el chorro del camión que lanzaba agua. Entonces se transformó en una especie de héroe que la gente ahora como que lo idolatra y en las marchas lo llevan como en unas estructuras de metal, así como que hicieron una obra de arte, básicamente, una especie de muñeco gigante del perro negro matapaco. Pero eso es como una capa de la lectura, ¿no? Porque el negro matapaco en realidad también es un perro que en Chile es como un perro muy mestizo, que no tiene raza, le llamamos quiltro, y eso de alguna otra forma yo pienso que cobró mucha fuerza en el negro matapaco, porque de alguna otra forma también hay una búsqueda de identidad de la generación más joven con mucha fuerza, que también se siente mestiza, que no se siente ni europeo, ni se siente muy indígena. Entonces hay un esfuerzo ahí también de identificación estética, artística, en un animal que es un compañero fiel, que te acompaña en las manifestaciones, que no le tiene miedo a nada, al punto que es capaz de enfrentarse a esta maquinaria de represión, ¿no? Entonces quería compartir con todos vosotros ese ejemplo puntual, iconográfico, que habla también, recogiendo un poco lo que dijiste tú, otros compañeros acá, de la búsqueda como de elementos para enfrentar el miedo que nos separa, ¿no? El miedo como una fuerza destructuradora. Y creo que el negro matapaco y muchas de las iconografías que han surgido en el estallido social en Chile lo que hacen es poner el acento en lo que nos une, en las cosas que a pesar de todas nuestras diferencias nos convoca a manifestarnos, a decir las cosas que nos han dicho. Y esa energía creo que acá está latente. Yo me lanzo con una predicción ciudadana de que
en España pronto, entre los jóvenes, con todas las cosas en común que están de alguna otra forma sufriendo, va a surgir una energía que los va a llevar a su propio estallido, no sé de qué manera, pero yo predigo que pronto habrán manifestaciones, carnavales, fiestas, batucadas, lo que sea, por la Puerta del Sol o la Puerta de Alcalá, donde sea, porque ya sé que hay muchos movimientos que están en el margen. Este es un poco más institucionalizado, ¿no? Que nos juntemos todos acá, pero yo estoy seguro que hay muchos movimientos artísticos que ya están hablando, dialogando, y ya lo digo. Mis amigos me dicen que soy muy optimista voluntarioso, pero la verdad es que creo que en cualquier momento esto va a estallar. Total. Para bien. Un agregado al Matapaco, porque ahora que se cumplieron 2 años, la Plaza Dignidad, arriba antes estaba el monumento a Baquedano. Baquedano fue el que llevó adelante lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, que cuando nació la República Chilena, uno de sus problemas era cómo sacar a los mapuches en el sur, y bueno, hicieron efectivamente un plan de exterminio que se llama la pacificación de la Araucanía. En Argentina se llamó la Guerra del Desierto, y el señor que lo llevó adelante fue este señor Baquedano. Y cuando vino el estallido, como lo rayaban, lo pintaban, lo decidieron sacar y guardarlo. Y entonces este 18 de octubre subieron un perro Matapaco maravilloso, una escultura hecha, que parecía un perrito de peluche gigante, era muy bonito, hasta arriba. Y claro, eso también da cuenta lo que él dice con respecto a los nuevos imaginarios, en cómo también van apareciendo nuevas visiones políticas importantes, como por ejemplo la otredad, ¿no? La otredad más allá de lo humano. Cómo de repente ya no es un humano el que va a ser el símbolo, no es Allende, no es Víctor Jara, como lo decías tú, sino que es un perro de la calle además, que además en las marchas no era el único, había muchos. Desde el estallido social pasaron anécdotas muy bonitas, como por ejemplo un perro en el norte que se llamaba La Vaquita, algo así, o el Rubio, no me acuerdo, pues si intenten esto, lo habían herido la policía y la gente de la manifestación lo quería llevar al veterinario, pero él no quería ir. Entonces le inventaron una marcha, una mani, y se fue la gente marchando hacia el veterinario para que el perro los persiguiera y lo llevaron al veterinario. Entonces, aquí hay algo que en la lógica antigua, digamos, de la izquierda completamente estalla, ¿no? Creo que ahí hay algo que tiene que ver con estas nuevas también necesidades, nuevos imaginarios para contrarrestar un modelo que está realmente llevando al final, digamos, de nuestro planeta, ¿no? Te agradezco mucho además por tus palabras, porque claro, lo traje el Matapaco que está aquí en mi bolso, mira. Aquí está Matapaco también, que lo ando trayendo para todos lados. Muchas gracias. Y yo también soy bastante positiva, pasa que creo que tenemos mucho trabajo por delante. Es que me quedo con ganas de decir algo, pero no sé si es muy tarde. Venga, voy a decir una cosa. O sea, es que... bueno, muchas gracias de nuevo. Ya sabes que a mí me encanta siempre escuchar a Nancy, lo digo de corazón, por toda esta capacidad, ¿no? de pensar en esta genealogía de la instrumentalización del miedo en diferentes contextos, ¿no? y en diferentes tipos de amenaza. Y un poco también pensando en... No en conclusiones, ¿no? pero sí ir sacando algunas ideas de conjunto, ¿no? del seminario, por si puede aportar algo, ¿no? Y también incluso sabéis que en la convocatoria os proponíamos hablar de nuestros miedos, ¿no? Y entonces, voy a romper el hielo yo para que no se diga, ¿no? O sea, que no he hablado de mis miedos, pero bueno, voy a ser muy breve. Porque me parece muy interesante la cuestión de la memoria del cuerpo, ¿no? De cómo actúa el cuerpo ante el miedo. Y al principio en marzo, ¿no? del 2020, cuando recién nos habían confinado, un día estaba en la calle con una persona y me giré y no la vi. Es que me acuerdo, y yo pensé, mi cuerpo que había desaparecido. O sea, sentí como, no sé, ¿no? Y luego, pero además luego lo hablé con una amiga argentina que tiene unos años más que yo.
me dijo, eso es lo que me pasaba a mí en dictadura, que si perdía a alguien de vista. Claro, primero me sentí mal porque dije, en la dictadura como que era posible, pero luego pensé, fíjate dónde nos lleva el miedo, ¿no? Quiero decir, a qué tipo de ideas nos lleva el miedo, ¿no? Y a qué tipo de lógicas nos lleva el miedo, para que veas lo que se puede hacer a nivel colectivo con el miedo, ¿no? Es decir, si tú crees que una persona ha desaparecido, imagínate a nivel colectivo, ¿no?, lo que se puede hacer. Y entonces, y claro, me he acordado cuando has mostrado la calle de Barcelona vacía, ¿no?, y decías que te recordaba el toque de queda. Y me ha hecho pensar efectivamente cómo el cuerpo está domesticado para sentir miedo, o sea, para cómo sentir el miedo, ¿no? Ayer también pensaba en los miedos en la infancia, ¿no?, en cómo nos domestican a no tengas miedo, ese miedo no es legítimo, no hables del miedo, no compartas, o sea, como no tener miedo es de valientes, ¿no? Y cómo, pues bueno, hay esta domesticación que se instrumentaliza absolutamente, ¿no?, desde estos lugares de control. Y claro, ¿no?, funciona porque efectivamente te lleva a unos lugares que son, digamos, en muchos casos de una amenaza real, obviamente, y en otros casos también un poco desbordada la lógica de la amenaza, es decir, que no responden exactamente a la amenaza. Y entonces también al hilo de lo que hablabas, no sé si me has hecho pensar en el miedo como un momento de tránsito entre ese cuerpo que tiene que no tener miedo, ¿no?, es decir, que está educado para no tener miedo, y ese cuerpo que no tiene ya opción, ¿no?, más que el miedo. Como, no sé si me voy a explicar más o menos bien, pero digamos que hay una forma de control que precisamente te detiene, ¿no?, detiene tu emoción justo antes del miedo para que tampoco veas la amenaza, ¿no? Es decir, como un estado no solo de miedo, sino también un estado siempre en las puertas del miedo, ¿no?, que también es como muy efectivo, ¿no?, porque luego, entonces he situado como 3 momentos, ¿no?, este momento antes del miedo, este momento en el que el miedo es real, ¿no?, y entonces se puede dar el control social. Y luego me ha gustado mucho una cosa que has dicho, ¿no?, que de cuando el miedo se convierte en dolor hay resistencia, ¿no? Y entonces creo que hay una cierta dinámica extremadamente perversa, ¿no?, de jugar con estos 3 momentos del miedo, ¿no? Por un lado, siempre tener miedo, ¿no?, es decir, y si pasa el miedo anterior, tener otro miedo, ¿no?, como forma. Efectivamente no querer dar paso al dolor, es decir, ¿no?, un cierto instinto de supervivencia de no llegar al dolor, claro, y es ahí donde está el control, pero luego también de esa puerta, ¿no?, de no tengas miedo, ¿no?, y entonces, bueno, me ha parecido como interesante, ¿no?, pensar el miedo como tránsito, ¿no?, por también parte de sus posibilidades, ¿no?, bueno, hay que pasar a lo mejor a través del miedo. Y luego también, en cuanto a todas estas prácticas que has enseñado, he pensado también en lo lúdico, en lo artístico, como una ruptura con la lógica del miedo. O sea, es una ruptura porque, en cierta manera, a ver si me explico bien, es absurda, rompe la lógica de la cadena del miedo. Quiero decir, lo que has hablado del Pikachu, ¿no?, hay como lo que ayer hablaba también Kiloangi, ¿no?, y remedios del extrañamiento, o sea, de clic, ¿no?, y entonces ahí es como algo así, no sé si me... Con respecto a eso último que dijiste, ¿se escucha, no? ¿Sí? Que no sé si prendí para decir. Cuando nosotros hicimos la acción del errorismo, la primera acción, bueno, hicimos varias, pero la de la foto, nosotros estábamos en plena cumbre del Mar del Plata. Había mariners yanquis por todos lados, la ciudad estaba en estado de emergencia, estado de sitio, no sé cuánto, entonces no podías hacer supuestamente manifestaciones y tal. Se terminó la cumbre, se fueron todos y nosotros decidimos, como ya se había acabado todo el tema peligroso, digamos, irnos a la playa a jugar con nuestras armas de utilería para hacer una filmación, para tener video de la Internacional Errorista. Cuando estábamos ahí jugueteando, haciéndonos fotos y videos y todo, nosotros jugando como que desembarcamos con un bote de plástico, una cosa muy loca. Nuestras armas son de madera con papel de fotocopia y tienen una banderita con la enematopeya según el tamaño del arma. Boom, bam, pum, bam. Estamos jugando y de repente va pasando un avión de guerra, un avión grande, nosotros no sabemos que era de guerra, y bueno, un avión, empezamos a disparar, jugando. 5 minutos después se llenó la playa, alrededor de la playa de ahí de Madrid, de policía y de militares. Y nosotros dijimos, caramba,
venían por nosotros verdaderamente, pero en la medida que el policía se iba acercando, el jefe del operativo se venía acercando, claro, nosotros empezamos a doblar, porque eran de madera, entonces se doblaban las puntitas del arma, empezamos a guardar nuestras armas de juguete. Yo mientras tanto buscaba una carta que teníamos de la Cumbre de los Pueblos, que era nuestra, porque éramos un grupo de teatro, pues. El tipo se empezó a acercar, y claro, en la medida en que empezó a ver que eran armas de madera con fotocopia pintada, y que nosotros estamos con un bote inflable de plástico, le cambió incluso el estado de su cuerpo. Claro, los otros policías se empezaban a reír, como, ¿qué es esto? Entonces se acercaron y no sabían ni qué preguntarnos ni qué decir. Está todo filmado, por lo demás está en video en YouTube. Y le dice, buenas tardes, ¿qué están haciendo? Bueno, estamos filmando una película, les dije. ¿Una película? Bueno, ¿tienen permiso? Sí, sacamos permiso. Y mientras nos miraban, era tal el nivel de sorpresa y de absurdo que ellos mismos ya estaban desarticulados de lo que venían a hacer, ¿no? Que era llevarnos presos. Y dice, ¿película sobre qué? Sobre el errorismo. Peor, porque ¿qué es esto? ¿Qué es el errorismo? ¿Y de qué trata? Bueno, sobre el error. A ver, ¿quién me acompaña? Y empezó a ir el compañero con el coso para ir a la patrulla policial, para poner, bueno, anotar la denuncia. Y el policía le empieza a contar que efectivamente desde la distancia, toda la cosa, todavía estábamos en emergencia, supone, la gente empezó a decir, a llamar por teléfono, estábamos en plena etapa de terror global, o sea, 2005, no muy lejos de la torre, que había gente armada en la playa. Cuando llegó y vio todo esto, ya le quedó completamente trastocado. Y ahí, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta justamente, porque ya no habíamos dado cuenta con otras acciones, pero con esto, aún más, el nivel de desarticulación de quien viene a ejercer, ¿no? este poder, ¿no? Con sus armas de verdad y tal, de repente se diluye en un segundo de ver que lo que está pasando aquí es absolutamente una humorada, por decirlo de alguna manera. El policía terminó hablando de sus errores en la conversación. Todo un cuento ahí que tiene que ver con esto. Yo creo que lo lúdico y los imaginarios visuales como esto también, allende haciendo el corazón, ¿no? Y rompe también ese otro imaginario que la dictadura quiso también contraponer, ¿no? Entonces creo que sí, que ahí hay una potencia que es indudable. Pues muchísimas gracias, Nancy. Bueno, vamos a hacer un breve descanso antes de continuar con la conferencia de Mario Buletic. Volvemos a las 7:15, son las 7, volvemos a las 7:15. ¿De acuerdo?